Tarea 1. Expresar, por Hugo Castelblanco. Expresa tu dolor con dignidad y honestidad, sin reprimirte ni aislarte, sin victimizarte. En esta tarea la palabra fundamental a recordar es el verbo expresar. Pero, ¿por qué expresar? Durante los primeros días del duelo, nuestra tendencia es a aislarnos y no hablar. Muchas veces a guardar nuestras emociones por el temor a molestar o hacer daño a los seres queridos que están compartiendo con nosotros este duelo o a las personas que nos acompañan. El dolor molesta, las lágrimas molestan. Cuando vemos a una persona llorando, nos sentimos tentados a decirle: no llores, que eso te hace daño. Pero la verdad es que nos está molestando. El llanto está diseñado para molestarnos. Desde el momento que nace un niño, su llanto tiene como objetivo molestar a la madre para que ella lo atienda, para que lo alimente, despierte. Y sigue siendo así durante el resto de la vida. El llanto no es agradable. Oír llorar no genera placer, ni a nosotros ni a quienes lo escuchan. O por lo menos eso pensamos. Sin embargo, el llanto tiene un sentido, una importancia y una necesidad. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando sentimos tristeza, lloramos. Debemos saber que expresar es importante. Expresar con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, con nuestro llanto. Si existe un instante importante para expresar las emociones que estamos sintiendo, es este primer momento de nuestro duelo. Ahora es tiempo de llorar. Dice Lope de Vega: no sé yo que haya en el mundo palabras tan eficientes ni oradores tan elocuentes como las lágrimas. Es tiempo de llorar, de expresar la rabia que estamos experimentando ante la muerte de nuestro ser querido. Es tiempo de comunicar el miedo que sentimos por su ausencia o tal vez por su presencia insospechada. Es tiempo de expresar nuestro descontento o nuestra impotencia. Protestar es bueno. Es tiempo del desconcierto y la desilusión, de poder decir que estamos destruidos o desorientados. En pocas palabras, es tiempo de aceptar que somos vulnerables, por eso lloramos. Muy frecuentemente las lágrimas son la última sonrisa del amor, la mejor compañía. Por eso, no es la de aquel que viene a evitar tu llanto, sino la de aquel que viene a llorar contigo. El llanto, el reclamo e incluso la melancolía son emociones tan válidas en momentos de dolor como son la risa, la aceptación y el gozo en los momentos de felicidad. Todas ellas son expresiones de nuestra humanidad y por lo tanto no debemos reprimirlas. Todas ellas son la garantía de sabernos vulnerables y eso nos invita a buscar ayuda. Alguna vez que me encontraba en una situación difícil porque estaba en un río y la corriente había crecido un poco y tenía problemas para caminar sin caerme, se acercó una persona mucho más joven y me dijo: ¿le ayudo? Y yo le respondí: no, gracias, ahora no necesito. Él se quedó mirándome con una expresión de comprensión y me dijo: Señor, permítame ayudarle. Recuerde que el cementerio está lleno de valientes. Has perdido a un ser querido y este acontecimiento naturalmente genera dolor. Es normal que este dolor se exprese a través del llanto y la desesperación. Permítete vivir este momento en su total intensidad y aceptar que somos vulnerables. Decisión 1. Dejarse estar. Julián Castelblanco. Durante todo este proceso de las tareas del duelo, buscaré compartir con todos ustedes la experiencia que experimentamos como familia a partir de la muerte de mi hermano.
con el objetivo de reflexionar en conjunto sobre aquellas acciones y decisiones que tomamos de manera errada o correcta y que de alguna manera contribuyeron o no a que juntos lográramos trascender su muerte hacia la reelaboración de nuestro propio sentido de vida. Una vez más insisto en que no pretendo moralizar o dictar doctrinas sobre el deber del duelo. No es posible ni deseable. Lo único que busco es compartir una vivencia para que cada uno de ustedes pueda extraer sus propias conclusiones, aceptando y adoptando aquello que en su propio duelo pueda serle útil y desechando lo que considere no tiene cabida dentro de su proceso. Mi hermano había ingresado en horas de la madrugada a la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un cuadro poco alentador. Su actividad cerebral se encontraba en 1, dentro de una escala de 1 a 10, siendo 10 el nivel óptimo. Los médicos esperaban su muerte en menos de 24 horas. Durante todo el día mi preocupación como joven de 15 años en aquel entonces fue acompañar a mis padres mientras intentaba entender qué carajos estaba pasando. La vida se me fue en automático y respondía a cada una de las peticiones de mis padres por instinto y algo de sentido solidario. No lloré, no recriminé, no grité. No expresé absolutamente ningún sentimiento diferente al desconcierto producido por una noticia que rompía cualquier proyección de futuro que pudiéramos imaginar. En la noche, uno de los sacerdotes de la unidad, gran amigo y asesor espiritual de mi padre, me preguntó si quería saber y ver a mi hermano. La unidad de cuidados intensivos es un lugar restringido y yo no lo había visto desde hacía 2 días cuando salió por última vez de la casa rumbo a la universidad. Acepté con la ilusión de encontrarlo de nuevo, pero también hoy creo que con algo de inocencia e ignorancia sobre lo que estaba próximo a vivir. La primera imagen que tengo en mi cabeza es atravesar una puerta para posteriormente recorrer un corredor largo, de luz pálida y paredes blancas perfectamente pintadas. Al fondo, una especie de centro de mando desde donde los médicos podían ver a cada uno de los pacientes, dispuestos a su alrededor en camillas y separados unos de otros por delgadas telas con olor a cloro. Mi hermano se encontraba a la derecha, o eso me dijeron, porque estaba irreconocible. Calculo que por su boca entraban entre 3 o 4 tubos diferentes. Su rostro se alcanzaba a ver entre las vendas que lo cubrían, completamente inflamado. Me acerqué y solo alcancé a decir hola, para por primera vez desde que nos dijeron la noticia romper en llanto, desgarrador, inválido de dolor, rabia, frustración. La puta vida me acababa de dar un golpe de nocaut. El sacerdote amigo me sacó de inmediato del lugar. De regreso por ese corredor, alcanzaba a ver a mi madre al fondo, esperando por mí. A mis 15 años, solo quise abrazarla con fuerza mientras ella, llorando a mi lado, me decía: llora, llora que tú no lo has hecho, llora todo lo que quieras. Qué descanso. Ese momento, hoy a mis 46 años, lo recuerdo como el inicio de mi gestión hacia el proceso de duelo. Podríamos decir que el duelo inició en el mismo instante que llamaron a la casa para decirnos que mi hermano se encontraba en el hospital. Pero desde esa noticia hasta la noche donde decidí entrar a verlo, estaba en automático. Técnicamente diría que me encontraba en negación. Una manera rápida para salir de ese estado fue entrar a verlo. La realidad me golpeó con tanta claridad y brutalidad que fue imposible negarla. Sin embargo, a pesar de la crudeza de la experiencia, con el tiempo creo que este recuerdo vale la pena por el abrazo posterior de mi mamá y mis lágrimas desgarradoras cayendo sobre sus hombros.
Hoy creo firmemente que expresar el dolor ante la pérdida de un ser querido con furia, con pasión, con la emoción que la situación exige, es el acto de mayor sanidad que se puede experimentar. Hay un dolor interior inmenso y la naturaleza nos invita a expresarlo para iniciar el proceso de sanación. Saberse fuerte ni siquiera alimenta al ego en los instantes. Es necesario llorar, es necesario y sano expresar dolor, rabia, frustración, impotencia. Es necesario sentir lo que se debe sentir cuando alguien que queremos ha partido. Rebelarse contra el mundo o contra Dios si eres creyente. Ya habrá tiempo para reconstruir la relación que Él, si así lo deseas. Y muy seguramente ese Dios en medio de su infinito amor sabrá entenderlo y aceptarlo. Pero este primer instante de rebeldía y rabia es la mayor acción de sanidad mental que podemos experimentar. Así que la invitación en esta tarea 1, expresar, es a tomar la decisión de darse la oportunidad de sentir, sobre todo si tu duelo es muy reciente. Si quieres llorar, llora y siente el sinsentido de la tragedia. Este es un primer paso que hay que asumir en el tiempo que se debe vivir y en su justa medida de acuerdo a las circunstancias. No es momento aún de profundizar o elaborar reflexiones complejas. Durante estos días busca un espacio en soledad o en compañía y date la oportunidad de expresar. Decisión 2. Pero, ¿cómo expresar? Hemos hablado de la necesidad de llorar, de sentir rabia, dolor, angustia, desespero, frustración, en definitiva, de la necesidad de dejarnos ser y permitir que nuestro cuerpo y nuestras expresiones sean consecuentes con esos sentimientos naturales que se experimentan ante la muerte de un ser querido. Sin embargo, en la medida que pasan los días, es necesario que, además de las lágrimas, vayas incluyendo maneras diferentes de expresión. Llorar es deseable, es sano, es necesario, pero llorar todo el tiempo y de manera incontrolable y eterna puede comenzar a convertirse en un problema que podría llevarte a experimentar episodios de depresión que seguramente tendrán que ser tratados por un profesional. Mi hermano cursaba primer semestre de diseño industrial. Una de sus pasiones, además de la música, fue el dibujo. Después de su muerte nos encontramos algunos de sus cuadernos de estudio, los cuales antes de tener apuntes de clase contenían increíbles caricaturas y dibujos. Por lo tanto, a mi mamá nunca la vi coger un lápiz para hacer un diseño. La música era lo suyo. Sin embargo, después de la muerte de Hugo Alejandro y llorar todo lo que una madre puede llorar y un poco más, un día decidió coger un pincel e intentar hacer un cuadro. Fue entonces cuando describió que tenía talento para la pintura, un talento que desde su nacimiento se encontraba escondido. La pintura entonces se convirtió en su nuevo llanto. Con el tiempo, este llanto inicial se fue transformando en otras emociones, incluso de felicidad. El arte es una manera de evolucionar en la forma como expresamos nuestros sentimientos. En mi caso, la escritura y la música fueron mis compañeros de tristeza, lo que para mí fue muy útil, porque inevitablemente en la música encontraba espacios de alegría cuando me reunía con mis amigos. Entonces, sin dejar de recordar a mi hermano, comencé a construir una nueva relación con su recuerdo. La música no solo me acompañaba en mis momentos de soledad y melancolía, también estaba en las fiestas e instantes de locura y diversión, y en los dos momentos estaba mi hermano presente. Desde mi experiencia y la de mi familia,
Entonces puedo decir que esa tarea diaria de expresar nuestras emociones producidas por la muerte de mi hermano, con libertad y verdad, con el tiempo se fue madurando a través de pequeñas decisiones. Inicialmente, la decisión de llorar y gritar. Posteriormente, la decisión de canalizar cada una de las emociones a través de la canción, una pintura o un escrito. No importa si eres bueno o no para cantar, pintar o escribir. Lo importante es la intención de plasmar tus emociones de una manera diferente para que el llanto natural y necesario vaya evolucionando con el objetivo de construir una relación diferente con tu ser querido y con tu interior. Es tiempo entonces, durante el transcurso de esta primera tarea, expresar que comiences a trabajar una segunda decisión. Expresar tus emociones a través de un mecanismo diferente al llanto. El arte, por medio de la música, la pintura o la escritura, pueden ser un buen punto de partida. Sin embargo, no son los únicos. Nuestra propuesta es que durante los siguientes días decidas buscar una alternativa distinta para expresar tus emociones. Ojo, no se trata de coartar los sentimientos, sino de canalizarlos de una manera diferente. Tareas y decisiones. Ahí está la clave de una buena gestión del proceso de duelo. Decisión 3. No estás solo. Hemos venido reflexionando sobre la necesidad de expresar nuestras emociones y pensamientos como primera y primordial tarea del duelo ante la pérdida de un ser querido. Comentamos que esta tarea trae consigo decisiones cotidianas que nos permitirán afrontar con dignidad el dolor de su ausencia, expresar emociones de manera libre a través del llanto o cualquier otra manifestación emocional, natural y necesaria. De igual manera, compartí por medio de esta nueva experiencia familiar y personal que después del llanto llegó la oportunidad de continuar comunicando el dolor, la tristeza y las futuras alegrías por medio de la pintura, la escritura y la música. Actividades que nos permitieron construir una nueva manera de relacionarnos con su muerte y los sentimientos que ésta nos generaba. Ahora quiero compartir la última decisión ante esta primera tarea, a la que he titulado No estás solo. Para muchos es un paso difícil de dar porque nuestro primer impulso ante el dolor es aislarnos, sentir que nadie comprende nuestra pena. A veces tendemos a creer que nuestras lágrimas incomodan a las personas que están a nuestro lado, por lo que optamos por aislarnos. Sin duda alguna, una vez más, esta es una sensación natural que se asienta sobre evidencias objetivas. El llanto está diseñado para incomodar, para encender las alarmas, pero al mismo tiempo está atado a la necesidad de nuestro cuerpo de desahogar a modo de olla de presión. El llanto incomoda pero también libera. Esta contradicción tiene en sí misma una hermosa llave de salida. Cuando logramos llorar en compañía de quienes amamos y nos aman, encontramos un escalón mágico para trascender en nuestro dolor. Algo que recuerdo hoy con inmensa alegría del funeral de mi hermano fue ver la iglesia y el cementerio repletos de personas que acompañaban nuestra pena, mientras yo, el único hermano, había sido elegido por derecho para cargar una de las manijas de su ataúd y entrarlo a la iglesia. Podía ver en medio de mi llanto incontrolado que la iglesia estaba a reventar. Reconocía muchos rostros, sin embargo, y esto fue asombroso, había personas que no alcanzaba a identificar. Posteriormente, por algún comentario o noticia que nos llegaban de distintas maneras, entendíamos quién era, y en este momento de nuestra vida nos habíamos encontrado. Muchos de ellos llegaron sin invitación, con algunos no nos hablábamos hace muchos años. Amigos de mis padres en el colegio que nunca se habían vuelto a ver
después de la graduación, allí estaban. En el cementerio, antes de comenzar la ceremonia, vi que llegaba un bus que me parecía familiar. Yo estaba cursando 9º grado de bachillerato en el Colegio San Bartolomé La Merced. Ese día el colegio tenía su encuentro semanal en el Coliseo. Antes de dar inicio a su programa, el rector les pidió a todos mis compañeros del salón que se retiraran del lugar y se dirigieran hacia un bus que los esperaba en la cancha de la institución. Su deber hoy es acompañar, brindar cariño en medio de la adversidad. De ese bus se paró a unos cuantos metros de lo que sería la tumba de mi hermano. Se bajaron todos mis amigos de curso perfectamente uniformados para acompañarme. Es curioso que hoy, tantos años después, los recuerdos que tengo de uno de los días más difíciles de mi vida se disputen entre el dolor y la inmensa alegría de sentirme acompañado. Dolía, pero no estaba solo. Una de las decisiones importantes a tomar en esta primera tarea es entender esa realidad para aprovecharse de ella. Llorar solo es importante, pero llorar en compañía es mágico. Bríndale la oportunidad a tus amigos y familiares de acompañar tu dolor, de quizás decir frases de cajón o incluso atrevidas en medio de su angustia e incapacidad por aplacar tu pena. Permite que sea el amor y el deseo de caminar junto a ti los que hablen y refresquen tu espíritu. Cuéntales lo que sientes. Los de mi generación entenderán esta frase. Pon a rodar el cassette. Narra tu historia una y mil veces. Habla sobre tu ser querido. Recuerda en compañía tus emociones. Comparte los momentos felices que viviste junto a ella o él durante tu vida. Entiende y acepta con generosidad que no estás solo y entonces aprovéchate de la compañía en amor para continuar tu proceso de transformación. Esta primera tarea nos trae entonces 3 decisiones vitales. 1. Aceptar tus emociones. 2. Reconstruir tus emociones. 3. Trascender tus emociones. 4. Aceptar tus emociones. 5. Reconstruir tus emociones. 6. Reconstruir tus emociones. 7. Trascender tus emociones. 8. Aceptar tus emociones. 9. Reconstruir tus emociones. 10. Reconstruir tus emociones. 11. Trascender tus emociones.